Hoy os traigo una nueva recomendación que si estáis a dieta os recomiendo esquivar, ya que voy a hablaros del podcast gastronómico La Picaeta. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Esta semana sigo contando con el patrocinio de Borja Abad y de sus clases para podcasters con las que podemos mejorar nuestros proyectos sonoros. Todos sabemos hablar frente al micrófono, pero ¿lo hacemos correctamente? ¿Somos capaces de transmitir lo que queremos decir de una manera atractiva para todos nuestros oyentes? Pues gracias a Borja podemos entrar en oyesvoces.com/otro lado para descubrir allí los 5 errores que todos los podcasters, o casi todos los podcasters, cometemos frente al micrófono. De esta forma podemos evitarlos y, como me acaba de pasar a mí, vamos a transmitir correctamente, con paciencia y sobre todo con mucha pasión lo que queremos llevar a nuestros oyentes. Así que por favor os pido que entréis en oyesvoces.com/otro lado y descubrir allí lo que nos ofrece Borja para mejorar nuestra forma de grabar y así de hacer un podcast de una manera un tanto mejor. Digamos, vamos a ir puliendo poco a poco gracias a sus consejos, de tal manera que los episodios nos vayan saliendo un poquito cada día, un tanto mejor. En este lunes podcaster os traigo una recomendación que necesita algo de traducción, antes de nada. Para aquellos que vivís en la Comunidad Valenciana o en la provincia de Valencia, a lo mejor no, pero para el resto sí, o al menos yo la necesité en su día. La Picaeta, además del nombre del podcast recomendado hoy, es lo que en muchos lugares llamamos al aperitivo, una pequeña comida que se hace a mitad de camino entre el desayuno y el almuerzo, y que normalmente, aunque no siempre, se hace en los bares con un refresco, una cervecita, un vinito y sobre todo algo que comer o picar, pero que tampoco sea muy contundente, ya que dentro de unas pocas horas pues hay que comer, hay que almorzar. Podríamos decir que es un poco parecido al brunch, pero un poquito menos glamuroso y sobre todo un poquito más español o más valenciano incluso. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que os he traído, que es el podcast La Picaeta, un espacio gastronómico en el que no solamente se habla de cuántos tenedores o cuántas estrellas Michelin tiene un restaurante. Aquí hemos venido a mancharnos las manos, hemos venido a comer, a beber, a cocinar, a disfrutar del arte culinario. ¿Y quiénes son los encargados de poner la mesa y servir los platos que vamos a degustar en este episodio? Pues son 3 personas. Bueno, 2 y media, más o menos, me explico. En primer lugar, 2 foodies y medio, que parece que me estoy repitiendo, pero no, ya que ese es el nick de Instagram de Adri. Nadie a los fogones, o sea, Javi. Y por último, Ramón, que además de contarnos cosas raras sobre el tema de cada episodio, nos invita a una cerveza en su taberna en cada final de la entrega de La Picaeta. En este podcast tendremos 2 formatos distintos, separados en canales diferentes, al menos en iVoox. Por un lado tenemos a La Picaeta Classic, por así decirlo, de 1 hora de duración, hora y pico, un poquito menos que 1 hora, pero bueno, de media 1 hora, y de formato quincenal, donde nos traen entrevistas a alguien relacionado con la gastronomía. Pues puede ser el dueño de un restaurante, de un food truck, de una tostadora de café, de una tienda de té, en fin, hay muchos, pero que muchos ejemplos. Y donde, como decía antes, Ramón cuenta en su sección curiosidades o detalles sobre la rama culinaria escogida en esa entrega. Pues puede ser sobre hamburguesas, sobre, no sé, bebidas, en fin, hay un montón de ejemplos en el canal de La Picaeta. Y por otro lado, el parte gastronómico de La Picaeta. Un podcast semanal de apenas un par de minutos de duración, pero allí podemos descubrir noticias express relacionadas o bien con la gastronomía o bien con las personas o personajes relacionadas con la misma. ¿Y dónde podemos escuchar La Picaeta? Bueno, pues como es lógico, en su versión podcast, la cual está disponible en todas las plataformas de podcasting, pero además las entrevistas las cuelgan íntegramente en YouTube. Ojo, las entrevistas, el resto solamente en formato podcast. Y por si esto fuera poco, también os recomiendo seguir tanto la cuenta de Instagram del podcast, lapicaeta.podcast, como las de sus 2 creadores, que son Nadie en los Fogones, todo junto, y 2 foodies y medio. Podéis encontrar todos los métodos de suscripción a este podcast en el post de hoy, entrando en jorgemarinieto.com
y como no, localizar dicho post también en las notas del episodio. Al final del todo, si bajáis hasta abajo del artículo, podéis ver allí un carrusel de enlaces donde vosotros mismos podéis hacer una recomendación para este lunes podcastero. Solamente tenéis que pegar ahí el enlace a vuestra publicación de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, de Twitch, de Aureal, en fin, de lo que vosotros queráis. Lo importante es que hayáis recomendado o bien un episodio o un podcast que os haya gustado durante la última semana y sobre todo que no os olvidéis de añadir el hashtag lunespodcastero para hacer de esta iniciativa un poquito más grande de cara a la semana que viene. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.